Muy bien, buenos días. Buenos días. Cuarto día, cuarto día en este proceso de actualización. Hace 4 días dábamos inicio con visión y misión. Queríamos saber, ¿verdad? Profundizar un poco, que reflexionaras acerca de la visión, de la misión, el propósito de Dios establecido para tu vida en la tierra y bueno, que pudieras profundizar un poco acerca de ello. El segundo día, pues bueno, estuvimos viendo algo acerca de lo que es la importancia que tiene el mentor, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y el día de ayer, bueno, veíamos lo que es la sabiduría. Hoy nos vamos a meter al arte de la comunicación y con esto vamos a entrar al 27% en este día de nuestra actualización. Entonces vamos avanzando de una manera sumamente importante y la comunicación, quiero decirles eh, que en el mundo actual en el que nosotros vivimos hay un error de comunicación que tenemos. Algunos dicen, es que falta comunicación. No, es que comunicación sí hay. Lo que no hay es una buena comunicación. Entonces, hoy en día la comunicación, los errores de la comunicación, cuestan demasiado caro. Cuesta personas, cuesta matrimonios, cuesta sueldos, cuesta inversiones, cuesta empresas y aún así hasta el futuro. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a comunicarnos porque no solamente la parte de nuestra habla es lo que comunica, sino que todo comunica, hasta el silencio de nosotros comunica. Hay veces que las personas les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y pues estoy bien, me siento bien, pero a veces la cara que traen, la mirada que traen, dice todo lo contrario. Entonces hay como una incongruencia a veces en bienestar que de palabra o de su boca sale cuando preguntamos algo acerca de ello, pero que ya a la hora de profundizar, bueno, te das cuenta que no. Entonces, cuando las personas te escuchan o nos escuchan a cada uno de nosotros, ahí es cuando nosotros estamos escuchando no solamente palabras, sino que también comenzamos nosotros a tener una interpretación de gestos, actitudes. Y aquí la programación neurolingüística, que es la ciencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la lingüística, define la importancia de alinear lo verbal y lo corporal en el mismo propósito del mensaje que queremos transmitir para que pueda fluir como una congruencia en lo que nosotros estamos transmitiendo hacia los demás, que lo que pienso, lo que hago, lo que digo vaya como de cierta forma alineado. Aquí el libro menciona de un autor de Richard Blander, que un americano cofundador del PNL, que más al rato el doctor Alfaro va a poder darnos una buena aportación acerca de ello. Este hombre, Richard, resalta la necesidad de que el ser humano desarrollado sea un especialista en el manejo de las expresiones faciales, en los tonos de voz, en el uso de las manos y en el lenguaje corporal en general. O sea, no podemos estar hablando una cosa y que el cuerpo esté transmitiendo algo diferente. Por eso menciono, pues es sumamente importante, ¿verdad? Que vaya como una congruencia de lo que decimos con todo el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, según Brunet, en este cuarto capítulo al que nos estamos metiendo, aquí según Brunet, en el arte de la comunicación, dice que la forma en que nos comunicamos puede ser una herramienta poderosa para crear conexiones. Es una mañana muy hermosa para poder reflexionar nosotros acerca de ello, porque el arte de la comunicación, diría, ¿verdad? ¿Por qué se vuelve un arte? Porque pues es toda un arte.
comunicar a los demás, no solamente, insisto, con nuestras palabras, sino también con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestra mirada, y es de la manera que nosotros podemos estar transmitiendo mensajes, resolviendo conflictos a través de la comunicación y sobre todo vamos avanzando hacia relaciones personales y profesionales. Pero también menciona que muchas personas no son conscientes de la importancia de la manera en que se expresan o que se escuchan, lo que puede llevar a malos entendidos, frustraciones y relaciones rotas. Como profesional en la parte de la salud mental, pues lo vemos de manera cotidiana en nuestros consultantes, en nuestros pacientes, en nuestros asesorados, en la consejería familiar, aún también en la parte de la pastoral, con las personas que nos toca acompañar de manera cotidiana en el pastoreo. Bueno, ahí vamos viendo qué importante se vuelve la comunicación y cuando hay personas que no han desarrollado esta área, pues el impulso, ¿verdad? El acompañamiento, la mentoría, el discipulado para que desarrollen esas habilidades de la comunicación, porque si nosotros tenemos una buena comunicación, vamos a ser efectivos a la hora de poder transmitir el mensaje que quiero compartir, ¿verdad? Con el grupo de personas en las cuales me esté relacionando, sea con mi familia, sea con mi pareja, sea en mi trabajo, sea en la escuela, o sea en el ámbito en el cual nosotros nos movamos. Entonces, somos lo que comunicamos y no solamente lo que nosotros pensamos que somos. Fíjense cómo la comunicación entonces nos eleva a la identidad. El primer día nos metimos, a lo mejor no tan profundamente, pero sí nos metimos a esta parte de la identidad. Entonces, para quien desea liderar, para quien desea tener un emprendimiento en todo esto del acompañamiento, de la consejería, del discipulado, de la paternidad. Entonces, la primera impresión que nosotros tenemos a las personas con las cuales nos presentamos es sumamente importante, porque el cerebro pues almacena la información de lo que es importante, porque el cerebro actúa de una manera impresionante en las personas que ya somos adultas, porque pues en la adolescencia o en la infancia se utiliza la pedagogía, esta ciencia que estudia cómo es que aprenden los infantes, cómo es que aprenden los adolescentes, más sin embargo, ya en la etapa de la adultez, es la andrología, el arte de cómo es que aprendemos nosotros los adultos, es lo que va a marcar la diferencia en un antes y un después. Entonces aquí el cerebro, les decía, almacena la información que es importante. Entonces, quien es la persona en los primeros minutos de su conversación va a ser sumamente importante para los demás lo que va a estar transmitiendo. A ver, permítame tantito. Entonces, ¿quieres conocer a alguien? Aquí la invitación es que lo escuches atentamente por unos minutos. Si tú comienzas a escuchar a alguna persona, bueno, te vas a dar cuenta que a la hora de estar hablando, a la hora de estarlo escuchando, como lo manejamos nosotros también en lo que es la terapia, vamos a aprender a conocer a las personas a través de lo que nos comunican. ¿Por qué? Porque sus ojos hablan, los gestos de su cara hablan, no solamente las palabras, los movimientos, la forma de cómo están sus hombros, el movimiento de sus manos, la forma como se sientan o cómo están parados en el lugar donde estamos teniendo esa conversación. Entonces, todo esto comunica el apretón de manos a la hora de saludarnos, el mirar a la cara, la seguridad en las palabras, el tono de voz, todo esto causa una impresión
a la hora de tener un primer acercamiento con las personas. Entonces, siempre que un servidor tiene oportunidad de que nos vamos a ver por primera vez con alguien, ya sea en algo de negocios, ya sea en algo de lo que es nuestro trabajo profesional en el arte de la terapia familiar, ya sea en cualquier área o ámbito de nuestras vidas, que sabemos que con esa persona va a ser la primera vez que nos vamos a mirar, que vamos a tener la oportunidad de poder platicar, dependiendo del tipo de reunión que vayamos a tener, así es como necesitamos nosotros ir preparados. O sea, si es para una negociación, si es para algún emprendimiento, si es para alguna asesoría empresarial, si es para alguna terapia familiar, o sea, dependiendo el área en la cual nosotros vamos a intervenir o vamos a tener un primer acercamiento en la comunicación con la persona, pues bueno, es importante, sumamente importante ir preparado en esa área, ya que la expresión del cuerpo dice una frase aquí en el libro, la expresión del cuerpo lo denuncia el alma. Entonces, si nos metemos un poquito a lo que es el lenguaje corporal, vamos a ver cómo nosotros comunicamos con nuestros ojos. Les mencionaba hace un momento en el arte de la comunicación, las manos, las cejas, o de otras maneras, inclusive hasta por el sudor de nuestro cuerpo, nosotros podemos transmitir comunicación hacia los demás. Yo pregunto, nada más retóricamente, ¿te habías puesto a pensar acerca de ello? Cómo todo esto que nosotros este, pensamos, no solamente pensamos, todo esto lo que nosotros vemos, de qué forma es que nos estamos comunicando, ¿verdad? Con los demás. Las palabras son usadas solo para una comunicación directa, pero híjoles, este, las personas utilizan en el día a día mucho más el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. A veces somos muy buenos como predicadores, si alguno de ustedes comparte y predica, enseña la palabra. A veces tenemos una muy buena retórica, pero a la hora de que comienzan a ver las personas nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, como que no va a la par, como que no va a la par lo que predico, lo que enseño, lo que comparto con mi manera de vivir, con mi economía, con mi familia, con la forma de mis actitudes. Entonces, de repente, como que hay una incongruencia de lo que se transmite. Entonces, necesitamos nosotros en esta actualización comenzar a administrar nosotros bien las palabras. Las palabras potencializan o debilitan nuestra capacidad de comunicación. Y voy aquí como al punto medular, como el corazón de palabras que a lo mejor han sido muy coloquiales o muy usadas por ustedes o por nosotros, pero que habla de una persona cuando no ha pasado por una actualización personal. Entonces, el uso de la palabra pero cancela todo lo que hemos hablado antes. ¿Quién de nosotros nunca ha escuchado la siguiente frase? Voy a poner un ejemplo. Fulano, eres una persona buena, me gusta cómo te desarrollas, eres un buen profesional, pero, y ya el pero anuló todo lo que dijiste anteriormente. A veces tenemos ese mal hábito o esa falta de actualización que de repente como que alzamos las virtudes en las personas, pero luego las echamos al piso, las pisoteamos con el pero, porque detrás del pero pues viene todo un desacuerdo en lo que dijimos nosotros primero. Esta palabra de pero
es una palabra de negación, es una palabra de cancelación. Una persona actualizada, les mencionaba, este tipo de frases, el pero, podríamos sustituirlas por un y sí. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Cambiar la palabra pero por un y, sí y sí. Ejemplo, fulano, eres una persona buena y me gustas como profesional, eres excelente. Y si comenzaras a llegar en el horario determinado por tu papel que desarrollas en la empresa, tu productividad va a triplicarse y evitaría los desgastes entre tus compañeros de trabajo. Ojo, se omite el pero y cambiamos una palabra de cancelación por una palabra de motivación. Quien está llevando de la mano esta actualización en su vida, estoy seguro que va a haber un cambio en su léxico y que a la hora de que tengamos oportunidad de poder coincidir con alguno de ustedes en este trayecto de nuestra vida en esta tierra, y cuando nos toque escuchar a este tipo de frases o este tipo de palabras en otras personas, tal vez únicamente lo que vamos a hacer es voltearnos a mirar y pues vamos a decir, ¿verdad? Con esa mirada, pues es que esta persona no ha tenido una actualización en su vida. ¿Por qué? Porque el pero es una forma de comunicarnos pues negativamente, que cancela, ya lo mencionaba, lo que nosotros estamos diciendo o los atributos o las virtudes que estamos poniendo en las personas. Ahora, si nos metemos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, dice la palabra, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Este texto nos conduce a una reflexión sobre el poder impresionante de nuestras palabras. Con nuestras palabras construimos, con nuestras palabras destruimos. Lo que hablamos detona un reloj bomba o desactiva esa bomba o desarma esa bomba. A veces, en nuestra forma de comunicarnos a través de las palabras, son nuestras propias palabras las que muchas veces van creando y van generando y van desarrollando que el problema que se está presentando en ese momento, lo único que haga sea crecer, sea crecer. Hay un audio que si alguno me recuerda de manera en privado, podría con mucho gusto compartir con ustedes un audio de Cuauhtémoc Sánchez, que habla en su libro Cómo pelear con nuestros seres queridos. Y es un material que yo utilizo mucho en terapia y más que nada en los matrimonios, en las familias, porque en los matrimonios hay que aprender a pelear. No, no porque vamos a obtener herramientas para cómo ganarle a nuestra pareja, no. Únicamente que en el arte de hacer matrimonio, en el arte de la comunicación matrimonial, necesitamos nosotros aprender a pelear. ¿Cómo aprendemos y desarrollamos esta habilidad? Pues aprender a atender un tema a la vez. O sea, las reglas de la pelea es que nos vamos a meter a hablar, a discutir acerca de este tema y no nos vamos a meter a ningún otro tema. Tiene que ver con el arte de la comunicación, con ser efectivos, con tener un propósito de manera objetiva en el momento de la discusión momentáneamente que vayamos a tener. Entonces, nos metemos, lo discutimos, lo resolvemos, cerramos carpeta y nos pasamos a la parte que sigue. Entonces, con nuestras palabras construimos o con nuestras palabras destruimos. Por ahí en el libro de Deuteronomio, hay una parte que dice el Señor a través del autor de este libro, dice, el cielo y la tierra son testigos que yo los he bendecido.
elijan pues la vida en lugar de la muerte, elijan la riqueza en lugar de la pobreza, o sea, elijan el bienestar en lugar de lo contrario. Pero independientemente de lo que ustedes elijan, dice Dios en su palabra, el cielo y la tierra son testigos que yo, Dios, los he bendecido. Entonces, a veces las personas se quejan, se quejan, se quejan, se quejan por lo que sale de su boca, por lo que sale de sus palabras, y no se da cuenta de que puedes levantar tus miradas hacia las alturas, puedes respirar de manera profunda, puedes dar una vuelta en tu entorno con tu mirada y darte cuenta de la grandeza de la creación de Dios para ti y para mí, y que tenemos la oportunidad de poder tener gratitud acerca del aire que no se me cobra hasta el día de hoy, todavía no se cobra el aire, tal vez el día de mañana ya no lo comiencen a cobrar, pero hasta el día de hoy lo tenemos gratuito, es el aliento de vida, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos disfrutar, las alturas, los cielos. Ahorita que nosotros andamos por acá, en carretera, vemos unos paisajes en la carretera impresionantes, unos atardeceres, unos amaneceres impresionantes que pues solamente se pueden mirar en el caso de andar en carretera, porque a veces pues estando ahí en la casa, encerrado, pues no tenemos esa oportunidad. Aquí en el arte de la comunicación, les insisto, todo lo que nosotros hacemos comunica. Entonces, el entrenamiento para administrar palabras necesita ser algo constante y permanente. El entrenamiento, insisto, para administrar palabras necesita ser algo constante y algo permanente. Nunca estaremos suficientemente preparados o graduados en el arte de la comunicación, porque esto es algo que necesitamos día con día estarnos actualizando. En una ocasión tuve oportunidad de atender a una pareja, un matrimonio. Él era ingeniero agrónomo, ella era una licenciada en ciencias de la comunicación, y el problema que tenían era un problema de separación. Estaban en un proceso de que no se entendían, no se explicaban, no podían hacerse entender. Entonces llegaron ahí con nosotros a la oficina para ser atendidos en la parte de terapia. El señor no lo conocía yo, al ingeniero, pero a ella sí, porque pues, es una colega con nosotros en esta parte del trabajo. Tenemos vínculos, ¿verdad?, con otro tipo de profesionales en diferentes áreas. Y cuando tuve oportunidad de estar a solas con ella, le decía, híjoles, me sorprende que tú, con esa capacidad que tienes, con esta parte profesional en tu carrera, con el éxito que tú tienes en lo que estás haciendo a través de las ciencias de la comunicación, porque es una excelente comunicadora en la sociedad, estés teniendo problemas de comunicación con tu pareja. O sea, para mí es impresionante. Hice una hipérbole ahí con ella a la hora de tenerla en terapia, de tal manera que por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de poder ingresar un poco a su ser, a su espíritu, a su corazón, para que ella pudiese reflexionar y se diese cuenta que algo de lo que estaba ella comunicando estaba haciendo mal. Afortunadamente son cosas que se resuelven, ¿verdad? La gente a veces está como muy abierta, y más cuando van de manera voluntaria a una asesoría, a un acompañamiento, a una terapia, pues se encuentran con cosas sorprendentes, sobrenaturales, que va a marcar un antes y un después en su vida. Les decía, no solamente las palabras comunican, sino también el silencio de nosotros comunica. ¿Cómo es eso? Las personas sabias hablan poco porque entienden que información es poder. Si están anotando, por favor, anoten esto. La persona sabia habla poco
¿Por qué habla poco? Porque entiende que al hablar estás dando información y la información es poder. Entonces, cuando más hablamos nosotros, más poder le estoy entregando a las personas de mí. Entonces, hay personas con las cuales no tenemos, hay que usar la sabiduría, la prudencia, ayer veíamos esta parte de la sabiduría. Hay cosas que a veces no necesitamos hacérselas saber a los demás. En la parte ministerial, de repente algunos compañeros pastores, dicen, es que yo a mi esposa le platico todo. O sea, con mi esposa no tenemos secretos, dicen. Y yo en esa área digo, pues es que aquí yo, como que choco un poquito, ¿verdad? Porque pues yo no le comparto todo a mi esposa. Imagínate hablándole de un abuso sexual de una paciente que estoy atendiendo, o hablándole de un asesinato, o hablando, o sea, imagínate, o sea, hay cosas que yo sé que yo no puedo compartir con ella. Una por ética profesional y otra porque pues es mi casa, es mi hogar, es mi familia. Entonces yo como líder, como punta de lanza en mi matrimonio, pues soy el que llevo las buenas nuevas y desarrollar esta arte de comunicación en la familia. Entonces, ¿para qué voy a ensuciar con algunas otras cuestiones, a veces laborales, o algunas otras cosas que lo único que hacen va a ser ensuciar la relación de casa, de la familia? Entonces creo que aquí es un arte en la cual hay cosas que necesitamos nosotros aprender a callar con las personas con las cuales no tengo que compartir información, porque probablemente pues eso se vuelva en una murmuración, ¿verdad? O se vuelva un chisme. Entonces, cuando les decía, cuando más hablamos, más poder le damos a la persona que nos está escuchando. Administrar las palabras también incluye el silencio. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra, todos fallamos mucho. ¿Cuántos? Pues todos. Dice, si alguien nunca ha fallado en lo que dice, es una persona perfecta. Ojo, si alguien nunca ha fallado en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo, o sea, que puede controlar este musculito llamado lengua y que lo puede someter, lo puede sujetar. Entonces, pues, y ahí es donde entra la parte, ¿no? Del silencio, de la prudencia, donde hay cosas que, o sea, si estoy en me están involucrando en una contienda, pues necesito recordar que la blanda respuesta calma la ira. Puedo hacer dos cosas, o me defiendo y tengo la razón por lo que me están acusando, lo que me están diciendo, o tengo una blanda respuesta que baje la ira, que desaparezca la contienda, y una vez que ya esas neblinas mentales desaparecen, viene el reconocimiento, o de veras, no es que yo estoy haciendo las cosas mal. Pues sí, porque la blanda respuesta calma la ira, pero entramos en contienda, entramos en discusión y esto pues nos ocasiona problemas sumamente impresionantes. Cuidado, cuidado entonces con las muchas palabras que salen de nuestra boca, porque en el acercamiento que tengo con algunas personas, las palabras que salen de nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. De repente nosotros hablamos mucho de trabajo, 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 trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay un afán en el trabajo, hay un afán en mi corazón y no hago de otra cosa más que hablar de trabajo. De repente hablo mucho de lo que me hicieron, hablo mucho de lo que todavía no he superado y de repente me autoflagelo, me victimizo,
y quiero a través de ello, con un bajo autoestima no trascendido, quiero llamar la atención de los demás, o sea, quiero que me pongan atención por el sufrimiento. Y hay muchísima gente que vive en este nivel de vida, y no se diga en el cristianismo. O sea, hay mucha gente que por la queja, si escucha que alguien sufrió, no, él sufrió más. Si escucha que alguien le hicieron algo, no, a mí me hicieron algo peor de lo que le hicieron a él. O sea, en todo momento, siempre este protagonismo, hasta en el sufrimiento. Y pues bueno, aquí la invitación es cuidado con nuestras palabras. Según esta lectura bíblica, tu boca es como una fuente de agua limpia o de agua sucia. Pueden salir cosas buenas o malas según lo que tú determines. Y la reflexión sería, ¿qué tipo de agua va a salir por tu boca? Una, unas palabras que construyen o unas palabras que destruyen. Y me gustaría que el doctor Alfaro nos diera también una pequeña explicación acerca de la programación neurolingüística, como en esta parte de la ontología del lenguaje, que se menciona mucho en la programación neurolingüística, se vuelve toda un arte a la hora de comunicar a, hacia las personas, hacia el público, hacia la iglesia, hacia el aula de clases, como en este tipo de reuniones, pues es una comunicación que estamos teniendo, es una transferencia de conocimiento que estamos compartiendo por aquí con los demás. Entonces, doctor Alfaro, si estuviera por aquí, Hola, alguien, hola. ya lo vi, ya lo vi, no lo veía. Adelante, adelante, doctor. Buen día. Pues mejor voy a ser sabio. No Ah, les, no les comparto información. No, definitivamente es una herramienta que nos habla mucho. Bien lo decías al principio. Se ha hecho un estudio y el parámetro que tiene es que todo lo que tú dices, por ejemplo, toda esta media hora que llevas, la capacidad de retención y de contenido solamente es del 7%. Pero cómo lo has mostrado a través de tu tono de voz en el manejo y sobre todo en el movimiento corporal. Esto es algo muy importante que podamos nosotros ver. No sé si por ahí me puede apoyar Delia. Delia es la que está como que en la cámara más cercana, que podamos verle en el movimiento. Vela de frente, Delia, a la cámara, así como estás ahorita. Y ahora te pido que nos digas, por ejemplo, en tu casa, ¿cuántas ventanas tienes? ¿Sí fijaron ya el movimiento corporal? Invariablemente subió, pum, para arriba. Así va a ser eso. Siempre en todas las cosas que nosotros imaginamos o creamos, vemos hacia arriba. Es el único lugar. Tú agachas la cabeza. Por eso la gente cuando llora, llora hacia abajo. Esto es un dato muy interesante. Nunca llora hacia arriba. Entonces, varones, cuando una mujer llora hacia arriba, tengan cuidado, les está mintiendo. Está nada más fingiendo que está llorando, pero no está llorando de verdad, por sentimientos. Entonces, esto que estábamos hablando es muy importante. Ahora, hay frases o palabras que le llama la programación de submodalidades, y esto tiene que ver en las expresiones, que es uno de los, vamos a decir, temas más tocados en los matrimonios o en las relaciones de parejas. ¿Por qué? Porque uno habla desde el sentir. Siento, fuiste duro, fuiste muy áspero, es que tú no eres sensible, tienes esto. Y la otra persona habla en el canal, ¿me entiendes? ¿Comprendes? Ya te lo dije, escúchame. Entonces son canales diferentes de cómo comprendemos y esto nos lleva precisamente a conflictos. Entonces esos tres canales hablamos en tres submodalidades, en lo que veo, en lo que siento y en lo que escucho. En esas submodalidades cuando no entramos tenemos que estar muy alertas nosotros, bien decía Arturo, de poder estar atentos a la conversación. A pesar de que la mujer diga, es que dímelo y yo me voy a poner a hacer todo esto, cuando no te sientas, acuérdate que son cuatro tipos de atención.
cuando la atención es dispersa, es todavía más complejo poder comprender desde el punto de vista, porque lo más importante no es lo que te está diciendo, sino cómo lo está diciendo y qué está expresando su cuerpo. Por eso es importante hacer la pausa para nosotros poder tener ahí algo. Ahora, hay unos temas dentro de la comunicación que está de Alberto Meriván, es otro investigador que nos habla del sistema de él. Algunos son directos, otros son emocionales y otros son lógicos. O sea, te quieren explicar todo a detalle. Fíjate muy bien que me puse estos zapatos, ¿te acuerdas de los zapatos? Y comienza a hacer, te quiere comentar algo, pero comienza a darle todos los datos. Y los zapatos no tienen nada que ver en la conversación, ni la ropa, sino el problema. Y fíjate, y que me topo con fulanito o con fulanita, y ahí viene el problema. Pero toda la narrativa que pudo haber sido. Y los que son directos van al grano. No son emocionales ni nada, son directos. Oye, ¿cómo está esto? Fue así, 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 punto. No más. Y uno quiere que nos den detalles, que nos expliquen y todo. Y otros son muy emocionales, te van a poner el drama, eso sí como pareciera actores, ¿no? Te le dicen y mueven y corporalmente establecen los tonos, lo cambian sin darse cuenta. Te hacen el drama que te hacen meterte como si fuera esa serie de Netflix, ¿no? Como que estás ahí bien atento en el proceso. Pero hay algunos otros que en el momento de ser directos, sin ser tan explícitos, sin ser tan emocionales, y pareciera ser que no tenemos una conversación. No, es que nosotros casi no platicamos, no. Bien decía Arturo, la comunicación siempre está inherente al ser humano, es parte de su desarrollo. El silencio, las no palabras también nos dicen mucho. Entonces, todas estas alertas que vamos teniendo, estos personajes, John Grinder y Richard Bandler, co-creadores de este concepto, entonces nos hablan mucho que determina sobre todo lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos pensando. Imagina esto, esto va para todos los que tienen la cámara prendida. No piensen en un elefante, no imaginen un elefante. Y la imagen ya apareció. O sea, el concepto es que cuando nosotros hacemos una palabra con una negación anterior, el cerebro sigue lo principal, quita el no, porque estamos diseñados para la vida. Por eso hace ahorita una mención, Arturo, cuando dices no, pero, el no, pero ya quitó todo, pero lo que sigue es lo que sí te va a quedar más grabado. Eres muy inteligente, muy capaz, hijo. Me da gusto, qué bueno que sacaste que se pero eres muy esto. Y ya todo lo demás le quitó. Entonces, acuérdate que cuando se hace esa cláusula, el cerebro tiende, y lo hemos visto, a tener un rechazo en esa situación y entonces se va a un parámetro a extremos, a fallar para desquitarme, o sea, fallo para desquitarme, esa manera, y la otra pues es entrar a estados de depresión, donde frustro todo lo que yo estoy haciendo, donde todo lo que hago y todo lo que veo, entonces no es suficiente para la otra persona. Entonces llega un momento que hay un agotamiento mental en esa situación y entonces hay una frustración, hay un debacle en lo que se está haciendo, en lo que se está diciendo. Por lo tanto, la comunicación expresa, te decía yo, dice PNL que tienes el 7% son palabras, el 38% el tono de voz y el 55% es corporalmente cómo lo están manejando. Entonces, para podernos nosotros entender, no es algo fácil ni sencillo. Interesante es poder verlo siempre de frente, estar en la misma posición que la persona va a estar haciendo sin que se sienta como que la estás imitando, sino los movimientos y los gestos, hablar en los mismos tonos de voz que te está diciendo la otra persona. O sea, ese es entrar a un diálogo consciente, no es al hablar por el hablar. Por eso en muchas ocasiones, cuando en este tipo de sistemas no tenemos la cámara prendida, a veces no sabemos lo que está diciendo. O sea, desde qué punto o factor de vida está compartiendo lo que la persona está sintiendo. Entonces es que es importante, repito, que tengamos el diálogo, que tengamos la comunicación, pero de una manera cercana, de una manera también muy astuta en estar viendo nuestras frases, nuestras expresiones, para podernos nosotros, poder igualar, se dice. Una de las formas que se gesta es mantener la misma respiración igual.
O sea, con la persona, lo primero que tú vas a hacer es verle cómo está respirando y sin que se dé cuenta, igual o la misma respiración para estar en la misma sincronía. Cuando eso se da, esa sinergia que se da entre las dos personas, hace que entres al mismo sistema y entonces comienza a diluirse. Va a haber momentos en que, bueno, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no era tan importante lo que te iba a decir. Y se bajó ya completamente la intención de esa discusión con el simple hecho de igualar la respiración de la otra persona, estar en la misma situación, en la misma frecuencia de lo que se está gestando. Entonces, todos estos datos, pues ahora sí que dijo el gringo, es a través de la practice, practice, practice. No hay otra forma, no es en esta charla ya lo aprendí y ya mañana me vuelvo un comunicador. No, son años y años y tiempos, momento tras momento de estarlo siempre haciendo de manera consciente. Cuando nosotros lo experimentamos, decía yo, parecía como niño chiquito. Íbamos a cualquier lugar y decía, mira, voy a generar esta comunicación con esta persona. Y me le quedaba viendo, respiración igual, y al ratito volteaba a ver, y ya saludaba y todo, y entrábamos en una frecuencia, sin conocernos. Y luego después dices, yo te aseguro que a más de uno de los que está aquí presente le ha pasado, ha generado una conversación con alguien que en su vida había visto y has contado cosas que quizás a otras gentes no se los habías podido contar. En un viaje, en el autobús, en el avión, en algún momento, en un lugar, en una plaza, estar junto, de pronto estabas charlando ya con esa persona, entablaste esa sinergia sin darte cuenta. Entonces, todos estos elementos son importantes. Repito, la palabra clave que creo que necesitamos aprender en estos 12 días es tomar conciencia. Cuando tú tomas conciencia, entonces estás por encima de todo esto. Analizas y separas la emocionalidad con la también irracionalidad. La palabra de Dios dice que no seamos como los caballos ni los asnos que nos tienen que poner cabresto porque si no nos acercamos a Él. Porque somos tercos, somos necios. Entonces seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y no cambiamos ningún otro elemento que alrededor de nosotros está. Entonces, pues bueno, no sé, Arturo, si hubiese alguna otra pregunta o otro tema, ¿verdad? De lo que tú estás diciendo para poder aportar algo. En alguna ocasión nos tocó escucharle acerca de esta palabra no, que también va muy a la par, ¿no? Con la parte de la negación, cómo es que el cerebro escuchaba, que lo explicaba, cómo es que el cerebro no identifica o no comprende Sí, la palabra no, y bueno, de aquí surge también mucha, pues rebeldía, ¿no? De que ahora me está diciendo que no lo haga y entonces ahora lo hago. No sé si nos puede mencionar algo acerca de eso, hablando de así la es. comunicación. Ahora, ok, ya voy a meter otro tema. Dentro de este proceso, todo el lenguaje son vibraciones de onda. La vibración de onda es lo que capta el cerebro, no tanto la frase como sí. Hay regiones especializadas en el cerebro donde tenemos lo que significa, ¿sí? Lo que se dice la palabra, pero otra la decodificación. Son tres puntos. Warnke, el punto de Broca y el punto Mülemans. ¿Cómo decodifico todo esto? A través de esa vibración. Entonces, el diseño de nuestro cerebro, estamos diseñados para la vida, para la parte positiva, no para la negación. Si ustedes ven, si nos vamos a la palabra, ¿cuántos de los 10 mandamientos empiezan con no? Porque el ser humano entonces no los cumple. Porque le es difícil entenderlo. No robarás, no matarás, no desearás, no esto. Los únicos es el primero y el cuarto, donde te dice el primero, ¿sí? Tendrás esto, esto y esto, y el cuarto, la promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Los demás 7 son no, y solamente 3 empiezan con sí. Entonces, se nos hace difícil porque el no, le quitas el no, te decía ahorita, no pienses en un elefante, ya estás pensando. No corras porque te caes y se va a caer el niño. Y después le agregamos, lo reforzamos con, qué bueno, te lo dije para que me haga caso. O algunos religiosos, qué bueno, Dios lo castigó. Entonces también empezamos a conocer a un Dios castigador, a un Dios desde muy pequeño por esas palabras o expresiones. Luego después viene los niveles neurológicos, en qué momento y en qué dirección. No es lo mismo decirle a una persona, no hagas tonterías, a eres un tonto. En uno le estoy pegando a conductas, en otro le estoy dando al sistema de identidad. Entonces, si vemos, las palabras también tienen una connotación neurológica muy poderosa en cuanto a su expresión y utilización. Por eso es muy importante
el saber adecuadamente cuándo lo vamos a utilizar. Ahora, no significa que no utilice el no. Ejemplo, si yo le dijera, oye, Celeste, te ofrezco una coca y me dices no, sí quiere, entonces no. Entonces sí hay que entender en contextos cómo lo estoy aplicando y de dónde o cómo viene este concepto. La otra es, no es necesario que apunten lo siguiente, no es necesario, pero si lo haces, se les va a quedar grabado. Entonces sí vieron cómo hice la pausa y cómo hacer la anotación. No es necesario que anotes, pero, ¿sí? Utilicé dos que podrían ser negativas, pero el pero quitó todo lo primero. Entonces, pero es necesario porque se te va a quedar grabado. Entonces, vean ustedes cómo es el arte de la comunicación, no es hablar siempre, sino saber cómo utilizar las palabras y en qué momento poderlo utilizar. Para que nosotros podamos tener una comunicación, le decimos asertiva, una comunicación que permita ese diálogo y sobre todo llegar a buenos resultados en esa situación. Discutir no es malo, lo hemos puesto como una anotación, no. Y la discusión va a crecer, pero cuando la discusión se hace asertiva, cuando la discusión se hace con base en ese sentido, siempre va a haber un resultado. De hecho, bien lo dijo Arturo, es parte de del inherente al desarrollo personal, al desarrollo humano, en cualquier relación de amistad, de noviazgos, de matrimonios, de ministerial, ¿sí? El aprender a decir en este sentido, no. Acuérdate que está Pablo que andaba todo ya emocionado por lo que estaba haciendo, de pronto vino el Espíritu y le dice, no te muevas, no hagas nada, espera que venga esto. Y, o sea, estar alertas a esa situación que significa, o sea, se les está dando una pauta de que hay algunas expresiones que no se utilicen, pero en qué momento pueden ser necesarias para nosotros cortar y abrir un nuevo espacio de comunicación en un proceso de diálogo que se está teniendo con otra persona. Entonces, pues, todo está en el cerebro, repito, en esa negación, porque finalmente estamos para la vida. Por lo tanto, el no lo registra como tal siempre. Lo hemos aprendido de manera cultural, pero estamos diseñados para la vida, repito, no para la negación. Por lo tanto, el libro de Mateo dice, para el que cree, todo le es posible. El poder está en lo que creemos. Pensamiento y lenguaje es el software que tiene tu cerebrito, tu computadora, lo que piensas y lo que te dices. Y ayer les decía, se dice que entre 25 y 70 mil pensamientos diarios tienes, pero la mayoría son repetitivos. Siempre estoy pensando lo mismo, le estoy dando vuelta a lo mismo. Entonces aquí es ser consciente que estos 12 días, lo que estás haciendo, el tomar conciencia, quién soy y para qué estoy, el saber tener una sabiduría para poder elegir lo que sí quiero. Y la otra es el arte de comunicarme contigo mismo. Cuando te pegas, no te dices, ten cuidado, observa por dónde vas, no te lastimes, no. Te pegas y te dices una expresión bien linda a veces, ¿no? Qué tonto, qué bruto, que digo, a veces tienen comunicaciones más íntimas ustedes, pero bueno, las formas que nos estamos diciendo son también, aunque te lo digas en broma, el cerebro no distingue entre realidad y imaginación, lo toma como tal. ¿Ok, Arturo? Excelente, excelente, muy bien. Pues bueno, gracias, doctor Alfaro, por compartirnos esta parte importante, hablando del arte de la comunicación. En la carrera de licenciatura en consejería familiar, en algún momento de la formación en los consejeros, en los futuros terapeutas, pues tratamos esta parte, ¿no? La ontología del lenguaje, la programación neurolingüística, como es algo sumamente importante en la formación de nosotros. Voy a leer una parte aquí del libro. Dice por aquí el autor, hablando del storytelling, contando historias para crear conexión, porque a final de cuentas es el arte de la comunicación. Dice que para conquistar el cerebro humano, nada funciona mejor que contar historias. A los oyentes les gusta y se identifican. Generalmente las personas quieren escuchar más de tu dolor que de tus victorias. Algunas historias de éxito parecen a veces como fantasías inalcanzables y hasta llenas de orgullo.
Y en estas historias a veces lo único que hace es que no nos permite a nosotros poder como comunicar, poder tener el puente de comunicación con las personas, como de repente yo he escuchado, ¿verdad? A algunas personas que de repente dicen, hablan de un matrimonio perfecto. O sea, como que si nunca hubiesen tenido errores, hablan de la pareja perfecta. Y yo digo, híjoles, ¿qué tanta gente estará conectando con lo que la persona está diciendo? Porque si hablamos más de las dificultades, de repente este, de estos procesos difíciles que vamos pasando, creo que le damos apertura a las personas de que puedan conectar con esta parte del dolor, de las crisis, de las dificultades y se vuelva como una oportunidad, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Entonces, quiero terminar entonces este día número 4 diciéndoles, si ustedes están llevando a cabo, insisto, si ustedes están llevando a cabo estos ejercicios diarios, están en un camino correcto. No se desanimen, métanse a profundidad en lo que están haciendo. Comunicar es un arte, no es un método. Comunicar es un arte, no es un método. Necesitamos nosotros desarrollar estas habilidades en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y un método? El alma. Mientras nosotros, hay una parte en la escritura en tercera de Juan, hijitos míos, mi deseo es que seas prosperados en todo, así como prospera tu alma. Entonces, mientras más vamos tratando con nosotros las heridas del alma, mientras más crecimiento y desarrollo y trascendencia comenzamos a tener en nuestra vida personal, hablando de cuerpo, alma y espíritu, a la hora de comunicarnos nosotros con los demás, vamos a ser mucho más efectivos. No sé si de repente han escuchado a personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero cantinflean y al final de cuentas no te dicen nada, le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas. Y a mí sí me ha tocado de repente parar a personas, a ver, dime lo que me vas a decir, cómo va. O sea, adelante, porque a veces están con rodeo, con rodeo, con rodeo, y no hay como una efectividad, o hay personas que dicen, ay, pero es que, ¿cómo le digo? Pero es que, ¿cómo le explico? Pero es que no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema en la parte de la comunicación. Entonces, el día de hoy, les vamos a compartir por aquí estas actividades, o bueno, más bien estas preguntas, que hablan de este ejercicio número 4. Y básicamente es responder, ¿es usted un buen comunicador? ¿Las personas entienden lo que usted quiere decir? Hablando de cónyuge si estás casado, hablando de hijos si tienes hijos. ¿Cómo le sale hablar en público? ¿Tienes algún miedo? ¿Usas bien el lenguaje verbal y corporal? Si no, ¿qué puedes hacer hoy para mejorar? ¿Qué hará a partir de ahora para mejorar su comunicación? Y bueno, finalizo diciéndoles, el arte no nace con usted, es algo que se desarrolla en usted. Y el arte tiene que ver con un deleite. Me deleito haciendo lo que hago. Estoy tan comprometido con mi crecimiento y con mi desarrollo que me deleito, disfruto los procesos, comprendiendo que esta tribulación o que esta dificultad o que esta adversidad momentánea no se compara con la gloria que habrá de venir, no se compara con las grandes posibilidades de cambio, con las grandes oportunidades que voy a tener el día de mañana. Comprendo que lo que estoy pasando momentáneamente es eso, algo momentáneo,
que me está preparando, que me está impulsando, que me está catapultando para un propósito objetivo en mi vida y que necesito yo conocerlo con más claridad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir en esta dimensión, dice la palabra en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros vivimos en este propósito, sabemos dónde estamos, sabemos para dónde vamos, sabemos de dónde venimos y sé a lo que he sido enviado aquí a este plano terrenal, sé que este cuerpo que tengo es finito, sé que este cuerpo va a ir el día de mañana al sepulcro, no me asusta la muerte. Entonces, como yo tengo claro ese conocimiento en mi vida, entonces disfruto el día que tengo el día de hoy porque no sé cuándo es que vaya a partir el día de mañana a casa con papá Dios. Tengo una fecha de nacimiento, pero no tengo una fecha establecida para el día de mi partida. Entonces, por lo tanto, vivir al máximo, vivir en plenitud, como la invitación que nos hace Jesús. Jesús viene a tu vida y a nuestra vida para tener vida plena, para tener una vida en abundancia, con propósito, de manera objetiva. Así que cuando una persona está actualizada, que nos vamos acercando cada vez más a estos días en estos días de actualización, entonces vamos a ir desarrollando ciertas habilidades, ciertas destrezas que nos van a enseñar a poder identificar una, personas que necesito hacer un lado de mi vida. Otra, actitudes que necesito comenzar a ir cambiando y de manera precisa que pueda reflexionar, bueno, si tengo una visión, ¿qué estoy haciendo? Haciendo las cosas para las que no he sido enviado. A final de cuentas, dejamos de perder nuestro tiempo y comenzamos a ser más efectivos día con día en lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, la invitación de este día, pues, es aprender del arte de la comunicación pues bueno, así me gustaría finalizar, terminar el tema de hoy. Mónica, ¿cómo es que recibes esto? Adelante, Moni, y luego escuchamos a Daniel, unas dos aportaciones. Adelante, Moni. Buenos días. Pues sí, tan importante que al personal pues me sirve mucho porque sí soy muy mala para comunicarme. No sé cómo expresarme bien, a la hora de que tengo una inconformidad o algo, suelo más como alterarme y en su momento como que estallar. No, no retengo pues, no sé comunicarme. Entonces pues es importante, para mí me ayuda mucho, me sirve para así mismo ir como que mediando y controlando, saberme pues comunicar hacia las personas. Ok, Moni, gracias. A ver, escuchamos al doctor Alfaro, ahorita escuchamos a Daniel. Adelante, doctor. Y solamente darle respuesta a Moy, que estaba viendo ahorita aquí el chat, dice, ¿cómo sería fallar para desquitarme? Pues normalmente cuando nos sucede esto, Moy, es cuando sabes tú, imagina este escenario, sabes tú que debes de hacer algo. Ejemplo, mm, quitar un objeto que tú no pusiste, pero que sabes que puede correr un riesgo por cualquier detallito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Yo no lo puse, ahí lo dejo para que se den cuenta. No sé si me estoy explicando. O sea, sabes que debes de hacer algo, pero no lo haces porque según tu paradigma es yo no lo hice o yo no lo puse ahí. Entonces, hay varias formas. La otra forma es cuando te dicen también alguna expresión de que vamos a ir a casa de mis papás y no quiero que vayas a hacer esto. Y entonces tú lo haces adrede. O sea, no sé si me estoy explicando. Esa para que me desquite. Es una forma de voy a fallar para esto, ¿no? En el caso de los niños, es voy a hacerlo para que se desquite. El jovencito te lo va a hacer. El niño lo va a hacer. Te reprueba, se porta mal, te llaman de la escuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una manera de estarse como desquitando porque sabe qué es lo que hace que te altere a ti. Entonces, por eso es muy importante saber
que no te tomes nada de manera personal. Es una de las primeras recomendaciones que también en la área de comunicación el doctor Miguel Ruiz también te lo hace saber en los 4 acuerdos. No tomes nada de manera personal. Si tu esposa, tu hijo, algo, hacen algo adrede pensando en que tú te vas a molestar, no lo tomes de manera personal. A ver, voy a verlo de nuevo. ¿Por qué? Porque es una manera de estarse ellos como desquitando. Lo que debemos de revisar es qué lo está generando, qué lo está provocando. Esa es la sabiduría, el saber que a toda acción hay una reacción, es un principio físico. Entonces, si yo estoy recibiendo algo, dice una frase, ten cuidado con lo que dices porque es un boomerang. Conforme tú trates a la vida, esta te responderá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy provocando? Que la vida me está respondiendo. Hay gente que piensa, ¿por qué todo me va mal? Porque todo el tiempo te estás quejando. Todo el tiempo están midiendo, mira el tonto aquel, cómo le va, mira esto, aquello, y mira por qué le fue bien, y mira, ahora hasta se sacó la lotería, y mira que siempre le pega esto, y mira que siempre le, o sea, siempre está en la queja y siempre estás atrayendo esto. Ese concepto también, aunque fue un boom, el libro de la ley de la atracción, pero es un principio bíblico también, dice, lo que más temes te acontecerá. Ese es el principio, lo que más temes. Por eso lo que estamos tratando de compartir siempre lo llevamos al contraste con la palabra de Dios para que entendamos que no es simplemente ciencia, sino son principios que la ciencia no los ha descubierto ni dado a la connotación, que ya estaban implícitos en la Biblia. ¿Ok? Perdón, Arturo, gracias. No, gracias, gracias. Creo que ya le alegró el día a Moisés. Ya le vi la carita así como que, aleluya, gloria a Dios. No se vio que habló en lenguas, pero yo lo escuché. Daniel, adelante, Daniel Ramírez. Está muy interesante este tema del arte de la comunicación. Sintonizo mucho con el con el maestro Alfaro cuando dice que a veces podemos tener como, perdón, a veces podemos tener un problema con alguien, pero al sintonizar la misma respiración, hasta podemos ponernos a pensar, pues ya como que, ¿qué estoy haciendo aquí? No me quiero quejar ya de nada, ¿verdad? Porque a veces sí podemos ir así como toro, ¿no? Así como que le voy a decir todo y me voy a desquitar y va a quedar pero bien embarrado, pero no debe ser así. Entonces, otra cosa que también se me viene mucho a la mente es que cuando uno quiere controlar la lengua con esas personas a las que le tenemos bastante confianza, ahí es más difícil frenar o refrenar lo que estábamos acostumbrados a decir, porque siempre como que con la persona que más confianza, hasta decimos que cosas que no nos atrevemos a decir en público, porque es muy diferente actuar arriba de un escenario o enfrente de un público a actuar con amigos que se las pasan carcajeando. Y ahí es cuando a uno se le hace un poco más difícil comportarse, porque como dice el cerebro, pues tal como cual, recibe la información y lo registra. No percibe entre broma y literal. Entonces, me pongo a reflexionar y como que ahí es donde, y bueno, en lo personal yo debo de controlar más lo que hablo con los amigos porque ahí a ellos es lo que más le impacta lo que uno dice. Esa sería mi aportación. Ok, ok, Daniel, gracias, gracias por hacer un esfuerzo y por estar aquí. Tanto tú como nuestra compañera Patti están en un horario diferente, pero no sé si hay alguien más también, pero bueno, qué bueno que hacen un esfuerzo, se levantan más temprano y están aquí con nosotros. Gracias, Dani. José, adelante, vamos a cerrar y ahorita para que nos ayude Johnny a cerrar. Adelante, Hola, José. sí, gracias. Una aportación al tema. El arte de la comunicación es algo a lo que debemos prestar particular atención. Proverbios 18:21 dice en su parte A, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El arte de la comunicación es el arte de impartir vida a través de lo que decimos, cómo lo decimos, en qué momento lo decimos y con qué intención lo decimos. Nuestro Señor Jesucristo decía en Lucas 6,
45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, son principios de vida los que rigen el arte de la comunicación, los que rigen la forma como transmitimos, como proyectamos lo que sentimos a través de las palabras. Y dado que es un arte, es algo que hay que estudiar, es algo que hay que dominar. Es como el pianista que se pasa horas y días y años ensayando para poder lograr ser un virtuoso del piano. Así el arte de la comunicación requiere convertirse en un virtuoso al hablar y, como dice el libro de Proverbios, poder transmitir vida con lo que hablamos, tanto lo que nos decimos a nosotros en nuestro diálogo interno como lo que compartimos con miembros de la iglesia, con nuestros seres queridos, como lo que hablamos con, con, con las personas a quienes damos terapia, a quienes damos sesión. Digo, el tema es profundo, es hermoso, pero bueno, los principios de la Biblia son guiadores y debemos de tenerlos muy, muy en cuenta. Gracias, Arturo. Gracias, José. Dice la palabra, lo estábamos leyendo ahorita, ¿no? La blanda respuesta calma la ira, pero como todo comunica, o sea, no solamente las palabras, nos da un tip, ¿verdad? El doctor Alfaro, en esta parte de la respuesta, de la respiración, de los movimientos también del cuerpo, de repente podemos responder de una forma obviamente no agresiva, en una blanda respuesta. Y ya lo mencionaba Dani hace un momento, ¿no? Hay cosas que se, se desvanecen, ya no siguen adelante, ya no siguen avanzando y por lo tanto hay una blanda respuesta y todo se resuelve. Johnny, ayúdanos a cerrar, por favor, ya se nos pasaron unos minutos. Vamos a terminar. Oigan, pues la clase, bueno, el devocional está buenísimo. No sé cuántos concordamos. Creo que la materia de ontología del lenguaje nos ha enseñado mucho acerca de lo que es pues esta parte de la realidad. Yo creo que un líder que declara visión crea atmósfera. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 18-21, que dice: la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la lengua. Entonces, un padre que bendice o maldice a los hijos les crea una identidad en ellos. Un esposo o una esposa que calla define un clima emocional incluso desde el silencio. Y si vemos desde la parte eclesial, una iglesia que profetiza, nombra, declara, edifica con palabras, transforma realidades espirituales. Entonces el lenguaje no es pasivo. Repitan conmigo, el lenguaje es creativo. ¿Por qué? Porque el lenguaje forma mentalidades, el lenguaje crea realidades. Entonces, ya para finalizar, cuando escuchamos a alguien que habla bonito, el lenguaje se emplea en tres dimensiones. Entonces, cuando escuchas a alguien hablar bonito, aquí la primera dimensión que opera es la parte del cuerpo del lenguaje, que es el tono, la voz, los gestos, y vemos que lo dice con mucha emoción. Entra la parte del alma, que es la intención, que son las emociones, que es la identidad. Sin embargo, vemos que no tiene autoridad moral y la parte que viene pues es del espíritu, que es la verdad, la vida, la revelación. Entonces vemos que el verdadero comunicador, el verdadero que alcanza a visualizar estas realidades, está alineado en estas tres dimensiones del reino de Dios. Entonces aquí uno tiene que poner en compensación. Muy bien. Entonces creo que esta clase ha sido muy, muy edificante, que no podemos abordar toda en una sola hora. Entonces, pues vamos a orar para que gran parte del conocimiento, como dice el doctor Alfaro, solo se nos queda el 7%. Entonces, que este 7% de conocimiento que se nos quede, pues aplicarlo, ¿no? Bueno, pues Dios, muchas gracias por este devocional que nos permites tener aquí en el día número 4 de los 12 días que tenemos para actualizar nuestra vida.
Y en este tema tan emocionante, tan intrigante, el arte de saber comunicarnos, te pido, Padre Celestial, de una petición muy personal, que todas las personas que están escuchando este tema y que tengan miedo de hablar en público, tengan miedo de crear sus realidades a través del lenguaje, que tengan miedo de ayudar, de alinear, de posicionar con sus palabras a personas que lo necesitan, te pido que actives ese don en ellos. Que actives su lengua, Padre, para crear realidades en las cuales ellos puedan ayudar, bendecir, compartir de lo que tienen a los otros. Que todo miedo, Señor, todo rechazo que ellos creen en sí mismos sea lanzado fuera de su mente, fuera de su psique, porque creemos fielmente que estos 12 días son para cambiar nuestra realidad, nuestra forma de ver las cosas. Ya no queremos continuar igual, por eso estamos actualizándonos. Te lo pedimos de una forma sencilla, Señor, de una manera humilde, Padre Celestial. Asimismo, te pido que este día, Señor, sea muy bendecido para cada uno de ellos y que todo lo que han aprendido, Señor, lo activen. Y asimismo todos decimos, amén. Y bueno, pues Amén. vamos a quedar despedidos. Amén. Pueden abrir ahí sus micrófonos. Quedamos despedidos. Gracias, Johnny. Gracias, Amén. doctor Alfaro. Gracias. Bendiciones, Moisés. profe. Gracias, Bye. Amén, Dani, bendiciones. gracias, Aurora. Bendiciones. Eugenia, Pastor, muchas gracias. Paola, gracias. Bendiciones, Dulce. Abigail, Alejandra, gracias. Marina, Elizabeth, Alejandra, todos los que están Por todos. conectados. Dios les bendiga. A ver, Excelente día. Bendiciones. Dios los bendiga.